sí, estamos conectados con Alfredo Bular, abogado destacado y columnista de Perú 21. Alfredo, gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido a Perú 21 Televisión. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar acá. ¿Sorprendido por el resultado o ya lo veías venir? ¿Sabías, tu intuición, tu experiencia te decía que la cosa iba en el sentido del último resultado, Alfredo? No sé si has visto, pareciera que la segunda vuelta ya será entre Pedro Castillo, 18,6, Keiko Fujimori, 14,5, Rafael López Aliaga ha quedado con 11,9 y Hernando Soto con 10,8. Esto a algún conteo de Ipsos al 60% publicado en América Televisión. Sí, bueno, a ver, una cosa es en abstracto y otra cosa es en concreto. En abstracto se veía venir una votación muy fraccionada, se veía un carrusel de candidatos que iban dando la vuelta, iban dando la vuelta, iban dando la vuelta, es casi como el juego de las sillas, dependía del día que tocara la elección, caía alguno, y eso fue lo que pasó. Y bueno, ha podido ser cualquiera, la verdad, porque las diferencias no son tan claras, ¿no? Entonces yo diría que en abstracto sí, en concreto, como es el juego de las sillas, era difícil saber quiénes iban a ser y quiénes iban a quedar. Algo se sabía de los últimos días, especialmente el caso de Castillo, que se despuntó ligeramente, pasó, vino de atrás, pasó, y bueno, ese es el resultado que se ha dado, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves eso para el futuro del Perú? ¿Cómo ves esa confrontación o, digamos, esa segunda vuelta para el futuro de nuestro país? Es una segunda vuelta complicada por varias razones. Es una circunstancia sui generis, digamos. Los dos candidatos principales están bordeando, sumado las dos votaciones, el 30%, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno está viendo es una muy poca representatividad de los dos que pasaron la segunda vuelta, y yo diría una gran cantidad de votantes que no quieran ninguno de los dos, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener que ir a buscar sus votos, es decir, van a pelear más que por obtener votos, van a pelear con sus propios antivotos, ¿no? Y esto fragmenta más al país. Yo creo que va a generar mucha polarización, que es lo que se va a esperar en las próximas semanas, ¿no? Y eso creo que no es bueno. Creo que se está agudizando el factor de fragmentación política que ya hemos estado experimentando. Vamos a tener también un Congreso muy dividido y vamos a tener un Ejecutivo muy débil en términos de su relación con el Congreso. Entonces, creo que en general no son buenas noticias desde el punto de vista estructural, ¿no? Es verdad, no son buenas noticias. Ninguno de los dos tiene una bancada fuerte, una bancada que pueda auspiciar un gobierno en una línea. Necesitarán construir. Pero por otro lado, la alternativa de Castillo es una alternativa de extrema izquierda. Y eso es algo que, por supuesto, tiene que preocuparnos, porque eso incluye la libertad, la democracia, claramente se la llevaría de encuentro. Pero el otro lado es Keiko Fujimori, que tiene un antivoto significativo y que a su vez ha enfrentado problemas de orden penal y, como no, pues muchas críticas de un sector de la población, de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo construir, cómo hacer para conciliar, convocar al electorado y ganar confianza? Porque al final de cuentas la segunda vuelta será para el que construya confianza. Sí, lo cual es muy complicado porque el nivel de reacción en contra de estos candidatos es muy fuerte, ¿no? Como Castillo ha sido una sorpresa, no hemos medido bien los escenarios de segunda vuelta contra los otros candidatos. En consecuencia, no sabemos bien cuál es no nos va a quedar muy claro su antivoto hasta los próximos días, ¿no? Entonces, es bien difícil saber qué cosa va a ocurrir. Creo que ninguno de los dos es bueno para el país en términos generales. Uno puede pensar que uno es peor que otro. A mí, sinceramente, la alternativa de Castillo me parece un retorno a una situación muy complicada. Es más que un retorno, una ida a una situación aún más complicada que otras que hemos tenido que experimentar, como el gobierno de Alan García en los 80 o el gobierno de Velasco Alvarado en los 70, ¿no? 60, no, 70.
Entonces uno ve un retorno a una situación que, en mi opinión, es insostenible, que el país no podría soportar sin un tremendo estrés y sufrimiento en general de toda la población. Y por otro lado, una candidata que, digamos, tiene serios cuestionamientos institucionales, tiene serios cuestionamientos de corrupción, evidentemente, y les voy a decir, y les voy a ser sincero, el día siguiente a la segunda vuelta, sea cual sea el resultado, la mayoría del país va a estar descontenta. Va a estar descontenta con lo que pase, la gran mayoría. Yo creo que eso es muy lamentable. Es una situación muy dura, realmente sí. Creo que tenemos que ver todos de tratar de construir algo aquí, porque yo siento que, a ver, qué difícil es pedirles a unos y a otros decidir este voto, ¿no? Y sí siento que es muy complicado y me preocupa, no solo en términos institucionales, o sea, me preocupa hasta los extremos, hasta la posibilidad de la intervención, del intentar de que desde el Congreso intenten una vacancia o desde el Ejecutivo luego se intente también cerrar el Congreso, porque la primera batalla se va a dar entre los poderes y Correcto, luego más. Sí, no, eso es a lo que yo me refiero. Vamos a tener una repetición posiblemente agravada de lo que hemos experimentado el último año, ¿no? O los últimos 2 años en realidad, ¿no? Una situación muy, muy complicada, pero creo que estamos pagando la factura de lo que hemos hecho. Es decir, el Perú tiene este problema desde el punto de vista del diseño político que genera un fraccionamiento absurdo de los partidos políticos, que son además partidos golondrina, o más bien dicho, cajas donde se suben las golondrinas para presentarse. Era de esperar, uno ha ido viendo poco a poco cómo este fraccionamiento se ha ido agudizando, y el resultado de un fraccionamiento de este tipo es que jugamos el juego de las sillas, ¿no? Tenemos varias opciones en la derecha, en el centro y en la izquierda que están dando vueltas y cae sentada la que cae en el momento que se apaga la música. Y esto es porque no tenemos una cantidad de partidos absurda que no son realmente partidos. Y esto lo estamos pagando eso viene de la Constitución del 93. El sistema de la Constitución del 93, en el diseño del sistema político, es un sistema que se diseñó en su momento para que Fujimori, que tenía en su momento una mayoría, pudiera alcanzar el gobierno y una mayoría en el Congreso, pero no reforzó la institucionalidad de partidos. El sistema electoral que está contemplado, que se deriva de la Constitución, es un sistema que tiende al fraccionamiento y que se ha ido agudizando con el tiempo. Entonces, hoy día en el Perú no tenemos partidos, y al no tener partidos, las siguientes elecciones vamos a seguir en la misma ronda, en un gran fraccionamiento, donde de pronto la mayoría es de derecha o la mayoría es de izquierda, pero no hay posibilidad que se forme una mayoría, un partido que aglomere a esos grupos, ¿no? Los partidos civilizados tienen 2 o 3 partidos, los países civilizados tienen 2 o 3 partidos que llevan a cabo un intercalo, o se intercalan ordenadamente en el poder, hay una alternancia ordenada en el poder. Acá no hay eso. Y eso es lo que estamos pasando, ¿no? En este país, el único caso de un gobierno, de un partido que ha repetido 2 gobiernos realmente, ha sido el caso del APRA, que en realidad es una figura muy particular por la figura de Alan García. Ni siquiera Fujimori se presentaba con el mismo partido, cambiaba de partido para cada elección. Y esto es generado por esta razón. Está totalmente fraccionado. Yo les puedo asegurar que en 5 años, si no hacemos una reforma política, vamos a estar exactamente en la misma situación. Claro. Y es una situación en verdad, de caos. Es una situación de una incertidumbre que crea y ofrece una incertidumbre muy grande. Y sobre todo, como has dicho muy bien, una nueva polarización. Eso ya es decir mucho, pero yo añadiría un espacio casi de confrontación para los próximos 5 años. Una pena realmente. Alfredo, te agradezco muchísimo esta conversación y esperamos estar en contacto contigo, por supuesto, más adelante, porque vamos a necesitar hacer docencia de verdad y reflexionar en voz alta para concitar mayor reflexión desde los electores.